soy Marcelo Ruiz y hoy vamos a tocar un tema prometido. ¿Por qué los judíos no creen en Jesús? ¿Por qué los israelitas no creen a Jesús como el Mesías? Para nosotros los cristianos es fácil sacar deducciones, es fácil simplificar esta respuesta. Quizás iríamos al libro de Juan capítulo 1, en donde dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron llegaron a ser hijos de Dios. Esta sería una respuesta simplificada de por qué los judíos no creen en Jesús. Jesús vino a los suyos, al pueblo de Israel, y los suyos no lo recibieron. Ahí sería el resumen de por qué los israelitas no creen en Jesús. Para averiguar esta respuesta tuve que estudiar 3 años hebreo, también tuve que asistir a la sinagoga para poder entender desde el punto de vista israelita, desde el punto de vista cultural, por qué los judíos no creen en Jesús. El Mesías tiene característica para redimir al pueblo de Israel. ¿Cómo saber si Jesús es el verdadero Mesías? Durante toda la historia del pueblo de Israel hubo más de 10 Mesías. Y en la época bíblica, en la época de Jesús, era algo común que alguien dijera que es el Mesías. Pero ¿cómo saber cuáles son las características que debía tener el Mesías? Digamos que la palabra Mesías no se refiere a un nombre personal de una persona, sino más bien a un cargo. El Mesías era un cargo que una persona debía asumir y desempeñar. Durante la historia de Israel, como hemos dicho, hubo muchos Mesías. Yo te voy a nombrar 3 que fueron lo más impactante para mí. Por ejemplo, el Mesías Rabí Moshe de Creta en el siglo V dijo lo siguiente: que él podía conducir a todos los dispersados desde Egipto hacia la tierra prometida a través del Mar Rojo, que él conocía un pasaje para conducir a todo el pueblo de Israel. Y es así que él llega al Mar Rojo y, creyendo que él era el Mesías, se tira junto con aquellos seguidores. El resultado fue trágico. El Mesías Rabí Moshe de Creta murió junto a todos los que lo acompañaban. Un Mesías falso. Luego apareció el Mesías Rabí Moshe Botarel. ¿Y él qué dijo? Él simplemente dijo que el profeta Elías se le había aparecido y lo había designado como el Mesías verdadero. El Mesías Rabí Moshe Botarel fue un fraude también. Y por último, en esta serie de Mesías que se aparecieron al pueblo de Israel, está el Mesías, el Lomo Cray. ¿Qué dijo este Mesías? Que todos aquellos judíos dispersos regresarían de vuelta a Israel. La verdad que esta profecía de este Rabí Molocray resultó también falsa. ¿Y qué característica debía tener el Mesías entonces? Si todos estos Mesías fueron Mesías falsos, no auténticos. La primera característica es que debía ser descendiente del rey David. Debía ser descendiente de la dinastía del rey David. Nosotros los cristianos nos vamos a una profecía que está en Isaías que dice lo siguiente. Isaías 7:14. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso es lo que dice la versión nuestra,
la Reina Valera. Fíjate lo que dice el Tanaj. El Tanaj sería el Antiguo Testamento para los israelitas. Nosotros los cristianos decimos que una virgen dará a luz un hijo. Sin embargo, la palabra que aparece ahí es alma. Y fíjate lo que dice este comentarista israelita. Ahora la palabra alma significa joven. No necesariamente una virgen, pues para virgen la palabra es betulá. La palabra que aparece en el Tanaj es alma, y alma significa joven, no necesariamente una virgen, pues para virgen se usa la palabra betulá. La palabra betulá, que sería virgen, no aparece en el texto hebreo, aparece sí la palabra alma, que designa una joven que puede estar casada o no. Ellos señalan que tanto los cristianos hacemos una mala interpretación de este texto, pues la palabra que aparece aquí es joven y no virgen, según el Tanaj, que el Tanaj sería la transcripción original de todos los libros que hay en el Antiguo Testamento. Es decir, que nosotros, los cristianos, estaríamos equivocados al interpretar este texto. Jesús tampoco sería descendiente de la dinastía del rey David. Cuando José iba a dejar en secreto a María, según Mateo capítulo 1, versículo 20, aparece el siguiente relato. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, es decir, dejar a María, se le apareció en sueño un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que el Señor Jesús nunca podría ser descendiente de la línea del rey David. ¿Por qué? Simplemente porque José no era el padre. Entonces, una de las primeras características que debía tener el Mesías era que debía ser descendiente del rey David. Y según el Tanaj, y según algunos autores judíos, Jesucristo no cumplía con esta primera característica. La segunda característica es que el Mesías debía ser un líder militar que ganara batalla para Israel. Cuando Judas entrega a Jesús y lo vende por 30 piezas de plata, no solamente vendía al Señor, sino que expondría en ese momento a Jesús si era o no el Mesías, ya que una de las características que debía tener el Mesías es que venía a redimir, es que venía a libertar al pueblo de Israel de los romanos. Pero fíjate lo que dice el apóstol Juan cuando Jesús está ante Pilato. Él dice en Juan capítulo 18, versículo 36, lo que Jesús le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. La segunda característica es que el Mesías debería pelear batalla y vencerla. Claramente, acá Jesús declara que Él no es este libertador. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores vendrían y pelearían por mí, dijo Jesús. Otra de las características es que el Mesías debía reunir a todos los judíos. Todos sabemos que los israelitas en la época del Antiguo Testamento sufrieron varias deportaciones. Sufrieron deportaciones
a Siria, a Babilonia, y muchas de las tribus se perdieron. Fue así que en la época bíblica había una ciudad que eran los samaritanos, los cuales eran aquellos que los judíos ortodoxos, que los judíos naturales no querían porque se habían mezclado entre los pueblos. Y es así que sufrían un duro repudio de aquellos que eran naturales. Fíjate lo que dice el Antiguo Testamento, Isaías 43, del 5 al 7, donde el Señor habla: no tengas miedo, pues yo estoy contigo. Desde oriente y occidente haré volver a tu gente para reunirla. Diré al norte, devuélvelos, y al sur, no te quedes con ellos. Trae a mis hijos y mis hijas, desde lejos, desde el extremo del mundo. A todos los que llevan mi nombre, a los que yo creé y formé, a lo que hice para gloria mía. La tercera característica es que todos los dispersos, todos los judíos dispersos regresarían a Israel. Sin embargo, Jesús mismo declaró que la ciudad santa, que el templo sagrado serían destruidos y todos serían dispersos. O sea que esta tercera característica, según los israelitas, Jesús no la tenía. La cuarta característica que debía tener el Mesías es que debía defender la Torá y su honor. Debía conocer la ley y guardar sus mandamientos. Debía conocer la ley y todos sus mandamientos. Para nosotros los cristianos solamente existen los 10 mandamientos, pero para un verdadero judío existían 613 mandamientos. Fíjate lo que dice un autor. El contenido de la Torá tiene que ver con 2 mayores aspectos. El primero nos da la historia de los judíos de la creación hasta la muerte de Moisés, mientras que el segundo se aplica a la enseñanza con las cuales se regula la vida del hombre, llevando a perpetuar ciertos actos o también a retraerlo de no cometerlo. Esta enseñanza se enumera en un total de 613 mandamientos, de los cuales 248 son mandatarios y 365 son prohibiciones. Jesús debería haber defendido todos estos mandamientos, pero sin embargo Jesús agregaba mandamiento a lo que ya había establecido Dios. Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. También en una oportunidad uno de sus discípulos le dijo: Señor, no sabemos dónde va. Y él dijo lo siguiente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Como diciendo, con esto el Señor quiso decir que Él era mucho más que los mandamientos, que las mitzvot que respetan los judíos. Jesús no respetó la Torá. Jesús no respetó el Tanaj. Por eso no tenía esta condición que debía tener el Mesías, de defender la Torá y su honor. Una de las otras características que debía tener el Mesías es que él reconstruiría el templo de Israel y estaría en pie. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 37, los versículos 26 al 28, dice lo siguiente: y haré con ellos un pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y lo estableceré y lo multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que Jehová santificó a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre.
Debemos recordar que durante la historia de los israelitas hubo 3 templos. El primero que construyó Salomón y que fue destruido por Nabucodonosor en el año 586. El segundo templo fue aquel que construyó Zorobabel. Eso nos cuenta la Biblia en el libro de Esdras, capítulo 5. Y el tercer templo, que los cristianos lo conocemos como el templo de Herodes, fue una reconstrucción, fue una modificación, fue una reedificación que Herodes hizo a este templo. Sin embargo, cuando Jesús estuvo, no solamente la ciudad fue destruida, sino el templo de Jerusalén fue destruido. Por lo tanto, Jesús no reunía esta condición de ser el Mesías. Según Ezequiel capítulo 42, versículo 20, dice lo siguiente: el hombre tomó las medidas de los 4 lados. La zona estaba rodeada por un muro que medía 250 metros de largo por 250 metros de ancho. Este muro separaba lo sagrado de lo profano. Acá el profeta está hablando de un templo que va a medir 250 metros de lado y 250 metros del otro lado. Otra de las características que debía tener el Mesías es que no podía morir y que tampoco Dios acepta los sacrificios humanos. Por ejemplo, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, Abraham escucha una voz que le dice: no pongas tu mano sobre el muchacho ni lo mates. Dios no acepta los sacrificios humanos. Sin embargo, nosotros los cristianos decimos que Jesús vivió y murió por cada uno de nosotros, contradiciendo así las cosas que dice el Tanaj o el Antiguo Testamento. Para ir resumiendo y terminando esta exposición, vamos a decir que el Mesías debía ser descendiente de la línea de David. Debía ser un líder militar que ganara batalla. Debía reunir a todos los judíos dispersos. Debía defender la Torá y su honor. Debía reconstruir el templo sagrado. Con Jesús esas cosas no se cumplieron. Con Jesús estas características no se cumplieron. Por eso los israelitas no creen en Jesús. ¿Qué pasa si un israelita cree en Jesús? ¿Qué pasa si un israelita cree en Jesús estando en Israel? La persona es cortada de la comunidad y del pueblo. Esa persona que cree en Jesús es un paria. Esa persona que cree en Jesús no se va a poder establecer fácilmente, no va a poder conseguir un empleo. Todas las cosas que quiera hacer esa persona se le van a hacer complicadas. La persona israelita que cree en Jesús va a perder su salvación, dice ellos. Pierde la posibilidad de entrar al mundo venidero. El mundo venidero sería lo que nosotros conocemos como el seno de Abraham, cuando el rico, por un lado, es sepultado y su alma va al infierno, y por otro lado, aquel mendigo es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esa sería la idea, de que aquel que cree en Jesús va a perder ese lugar de descanso. Dijimos que aquel israelita que cree en Jesús es cortado de la comunidad. Pero ¿cuáles son los riesgos si Jesús verdaderamente es el Mesías? Según la Biblia,
Hoy la salvación es por gracia. Hoy nosotros los cristianos depositamos la fe en el Mesías. Nosotros creemos en Jesús de una manera espiritual. Creemos que Él vivió, que Él fue el Hijo de Dios, pero también creemos que Él vino en una faz totalmente espiritual. Él vino a salvarnos a nosotros de los pecados. El día de mañana dice la Biblia que todos los libros serán abiertos y cada uno seremos juzgados y estaremos dando cuenta por las cosas buenas y malas que hemos hecho. Dicen los libros que todos seríamos condenados, que todas nuestras acciones merecen un castigo, pero sin embargo ahí aparece este Mesías, el Hijo de Dios, diciendo: Dios, yo morí por esa alma, yo morí por Marcelo, presento mi sangre, presento el pago del pecado de él, perdónalo. Y así dice la Biblia que yo seré perdonado, y también todos aquellos que hemos puesto y depositado la fe en este Mesías, que es Jesucristo. Y un día vendrá el Mesías, para aquellos que lo esperan. Y un día vendrá el Mesías para aquellos que continuamente hacen oraciones en la parte del muro de Israel, rogando que venga el Mesías y lo liberte. Nosotros, los cristianos, tenemos el Nuevo Testamento y sabemos quién va a ser ese Mesías. Ese Mesías que va a ser un Mesías falso. La Biblia lo describe como el anticristo, el falso profeta. Él hará la paz que Israel no tiene. Él hará que Israel tenga paz. Actualmente Israel es bombardeada por muchos enemigos que tiene. Actualmente Israel no tiene paz. Me acuerdo que cuando un militar de Israel vino a dar una charla en Santa Fe, él dijo que desde el espacio pueden ver todas las armas que apuntan a Israel. Y él dijo que si todos los países que rodean a Israel apretaran el botón de las bombas, en un tiempo determinado Israel estaría desaparecido del mapa del mundo. Pero él dijo: no sé qué lo detiene. Y yo dije: gloria a Dios, yo sé lo que lo detiene. Y es el poder de Dios que quiere que su pueblo no sea aniquilado. Un día vendrá el Mesías, este falso profeta, y permitirá que el templo se reedifique. Hay estudios, hay personas, hay israelitas que ya tienen el lugar donde el templo va a ser construido. Están todas aquellas cosas que el templo contenía. Todos aquellos instrumentos que tenía el santuario ya están todos hechos. Solamente falta la decisión de construir el templo. Y el templo se va a construir cuando este Mesías, que esperan los judíos, edifique el templo. Yo considero que el templo se va a edificar donde ahora está la mezquita de Omar. Es ese domo que se puede ver en la ciudad de Israel, que es brillante. Es allí donde los musulmanes dicen que Mahoma subió al cielo, y es el lugar más santo que hay. Pero sin embargo, cuando venga este falso Mesías, va a establecer su templo ahí.
y ahí habrá paz. Dice el Apocalipsis que habrá paz. Y que todos aquellos judíos dispersos por todo el mundo vendrán. El mismo libro de Apocalipsis habla de los 144.000 y describe a las 12 tribus de Israel. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. Y ahí comienza a nombrar a tribu por tribu. El anticristo, este falso Mesías, hará que todos los israelitas regresen. Y todos creerán que ese falso Mesías es el Cristo. Y hoy los judíos no creen en Jesús simplemente porque rechazaron al Mesías. Y Dios les envía un espíritu mentiroso para que ahora no le crean a la verdad, sino a la mentira. Y hoy la salvación es por gracia. ¿Qué significa eso? Que el hombre no debe hacer nada para ir al cielo. Solamente Dios le pide al hombre que se arrepienta de su pecado. Pero un día esta salvación va a costar la vida de todos aquellos que quieran aceptar a Jesús como el Mesías. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fueron lanzados fuera al gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablos y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. La salvación se obtendrá a través de la muerte. Todo aquel que acepta al Mesías, el falso profeta, el anticristo, lo hará pagar con su propia vida. Racionalmente, para los judíos, Jesús no es el Mesías. Para los judíos, Jesús no tiene la característica del Mesías. No es descendiente del rey David. Jesús no protegió la Torá, sino que agregó más mandamientos. Jesús no reunió a los judíos. Jesús no construyó el templo. Pero para nosotros, los que no somos judíos, Dios permite que estemos convencidos a través de la fe de que Jesús es el Mesías, aquel que nos va a redimir de todos nuestros pecados. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que esta palabra te haya orientado hacia conocer el camino de Dios. Y si tienes alguna duda, házmela llegar, pero la respuesta siempre va a estar en la Biblia. Así que te invito a que tú puedas estudiar la Biblia, que tú puedas pedirle a Dios su guía y su dirección. Dios te bendiga.